Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan como siempre Balam y Cristian. Y hoy vamos a hablar de una película radical, o por lo menos así se llama, de nuestro querido actor mexicano Eugenio Derbez, que creo que es de lo más consagrado, entre comillas, del cine mexicano de creo que ya las últimas décadas, se podría decir. Y se acaba de estrenar su última película, en la que ahorita Balam va a profundizar sobre eso. Él interpreta a un maestro que radicalmente quiso y quizás cambió los métodos de enseñanza. Ya si de veras los cambió y qué tanto eso sirve para un cambio radical, lo vamos a discutir. Y en este caso es muy importante porque nos ha pasado en este canal que cuando hablamos de una película mexicana, los temas o los comentarios se ponen un poco más incendiarios, a veces para bien y a veces para mal. No nos importa si la película fue bajo los términos cinematográficos bien hechas, que yo ni siquiera creo eso, pero no es el tema de este canal, sino que nos importa el mensaje, si es que existe, que yo creo que sí, ideológico, que yo creo que sí taladrea una y otra vez las personas que fuimos a ver la película al cine. Entonces, sin más, Balam les va a explicar de qué trata la película llamada Radical. Sí, Cristian, como dijiste, nos encontramos de nuevo ante una película del gran maestro actor Derbez, que justamente, digamos, se ha aprovechado un poco de recursos públicos. Hace poco salió la noticia, ¿no? De que muchas de sus películas eran financiadas. No sabemos si esta sea, es probable que no, o quién sabe. Pero nos presenta, digamos, un nuevo trama en el que, a diferencia, digamos, de otras películas mexicanas dirigidas por él, por sus familiares, producidas, o en las que participan, en las que normalmente, como hemos reseñado aquí en este canal, tratan de familias mexicanas acomodadas en Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo, teniendo aventuras de mexicanos, porque las élites también son, quiera como quiera, mexicanas a fin de cuentas, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos con una película radicalmente distinta, en el que Derbez va a personalizar a un profesor de primaria llamado Sergio Juárez, que justamente llega a una de las primarias más retrasadas o con peores calificaciones del país, de acuerdo a la prueba enlace, que igual no estoy seguro de si tú estabas como más o menos consciente de eso, pero la prueba enlace es como estandarizada, ¿no? Que se hace siempre. Entonces, digamos, este profesor encuentra en esta primaria que los profesores son realmente malos. O sea, de acuerdo al análisis de Sergio Juárez, prístino análisis de Sergio Juárez, nos damos cuenta de que la mayoría de los profesores, incluyendo al director, simplemente se preocupan por la prueba enlace y realmente no le prestan mucha atención ni al estudio de los alumnos ni nada más. Entonces va a llegar Sergio Juárez a renovar completamente esta forma de educación, muy a lo de... Bueno, en general, en ese sentido de las películas en el que el maestro educador ayuda al alumno a convertirse en un ser humano inteligente, pensante, reflexivo, etc. Entonces, nos encontramos con esto. Van a ocurrirle varias cosas porque además es una comunidad muy pequeña, llena de violencia, hay narcotráfico y muchos de los estudiantes van a sufrir varios eventos muy desafortunados a lo largo del programa de ver la película, pero al final... Como siempre, en las películas de Derbez va a ganar el amor y el esfuerzo individual. Y la humanidad. Y la humanidad, claro. Sí, yo quizás como comentario inicial, algo que observé en la cinta es una especie de supuesta idiosincrasia mexicana que en términos simplistas es más complicado que eso, pero yo diría consiste en el hecho de que se nos pide hacer o convertir en oro mierda. ¿A qué me refiero con esto? Que sí se muestran en escenas, en imágenes, las condiciones absolutamente precarias de la escuela, en todos los sentidos. O sea, no tienen nada excepto techo y sillas, pero ya todo lo demás, ni siquiera se nos dice, creo que si tienen agua potable, tal vez sí, pero no hay internet, no hay computadora. La peor escuela que no hay recursos, la peor. Yo creo que, no sé si la peor, pero digamos, si uno revisa en la realidad mexicana, las encuestas y las carencias se acercan más o menos. Yo no digo que todas estén así, obviamente no, pero sí hay una buena parte, un porcentaje importante, que se encuentra en este tipo de condiciones. Y en la película, como pasa yo creo que también en la política real de México, en vez de tematizar desde un inicio las condiciones materiales y decir, a ver, hasta que esto no mejore, no vamos a ni siquiera comenzar a criticar a los pobres alumnos que se les pide que hagan algo, no se tematiza, sino como que de alguna forma se constata, en la sala había luego risas, nerviosas, como penosas, y se acepta que a pesar de todo eso,
es posible emanciparse con esfuerzo propio. Y eso a veces sí me parece como parte de, entre comillas, cierta idiosincrasia mexicana, de decir que deja de exigir al gobierno, al Estado, a los empresarios que te den mejores condiciones, lo que importa es cómo te comportas tú ante la adversidad. Y no creo que eso también sea una forma crítica de verlo, y eso lo vemos en la película, sobre todo al inicio, que sí se nos muestra, pero no se tematiza y sobre todo no se cuestiona el hecho de que no tiene que ser así. Ujú. No somos una economía, somos la economía 13 del mundo. No somos, entre comillas, Haití, con todo respeto. Podríamos tener escuelas dignas. Nadie habla de palacios de lujo, pero que sean más dignas. Sin embargo, eso no se tematiza. ¿Quieres o...? Sí, yo creo que, digamos, igual alcancé a identificar justamente cómo es la cuestión personal o individual del éxito individual. Digamos, la solución que se presenta para superar la crisis, los distintos problemas que se van encontrando los personajes a lo largo de su vida, ¿no? Y al final, de alguna manera, lo que hace el profesor es tratar, digamos, de que los alumnos aprendan las capacidades como para que después ellos puedan competir en las cuestas enlace. Porque justamente una de las conclusiones de la película, digo, igual no se están perdiendo una gran historia, pero una de las conclusiones que al final llegó la película es que justamente en vez de poner en duda la prueba enlace o en vez de poner en duda esa misma forma de calificación o evaluación de los alumnos, al final lo que demostró es que su método funcionaba. Es decir, el profesor aplica aparentemente un nuevo método que trata, digamos, de motivar a los niños más desde otra pedagogía, quizás más del juego, más relacionada con el descubrimiento. Y al final, cuando llegan a evaluar al profesor, se dan cuenta que finalmente los alumnos están cumpliendo las características que ellos querían. Es decir, lo que aparentemente en un principio era crítica del profesor hacia, digamos, las pruebas estandarizadas, a que únicamente se veía eso y todo lo demás, finalmente lo único que está diciendo es, vean cómo mi método también da esos resultados. Ajá. O sea, podemos cumplir con esos requisitos, pero no se pone en duda los requisitos mismos. O si la pedagogía de los niños debería ser justamente para prepararlos en competencias nacionales o competencias laborales o competencias entre estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, me parece que eso nunca se pone en duda y más bien se sustituye por una ideología del éxito personal, que sin duda en el caso de la niña Paloma es clarísimo, es clarísimo. Sí, que ahí me parece que es la clásica lógica de la industria cultural, es que necesitamos personajes como público con los cuales nos podemos identificar. Porque es un grupo de no sé cuántos sean, 20, 25, 23 no importan en la trama, sino son realmente dos, que hasta se construye una pequeña historia de amor con final trágico, spoiler. Pero digamos, más allá de eso, otra vez, es como ese viaje de héroes, de protagonistas, que necesita la película para simplificar los asuntos, poner en el fondo invisible a los demás, que no importan, sino la gente se identifica con esos dos y les importa. Y si nos imaginamos que esos dos logran, vamos a hacer ese ejercicio de imaginación, que una se convierte en astronauta, el otro que tal vez tiene una beca para estudiar en Harvard, entonces sales de la sala de cine y dices, sí se puede. Así se puede, qué bueno que lo lograron. Somos un orgullo los mexicanos. ¿Y qué pasó con los otros 23 del grupo? Pues quién sabe, no importa. Entonces creo que ese tipo de trucos son clásicos de la industria cultural. Luego creo que de antemano, y eso para mí es lo más importante, nos enfrentamos a pura propaganda y me parece especialmente pérfido que esté dirigida a jóvenes y que probablemente, no lo dudo por lo menos, se utilice también hasta en las clases escolares para una supuesta crítica al sistema educativo actual. Y además creo que es de temer que esta obra tenga además una influencia considerable en niños y jóvenes, porque evidentemente creo que habrá muchos adultos locos que verán esta película y dirán, es buena, voy a llevar a mi hijo o a mi hija para que sean transgresivos. Porque creo que lo que hace Derbez, si bien con cierta creatividad, y nadie está en contra de que los niños aprendan jugando y no con el profe autoritario de 80 años que les grita y que les quite las ganas de leer o aprender algo, nadie está en contra de eso, pero me parece como construir un hombre de paja que nadie casi ya hoy en día apoyaría para mostrar tu supuesta radicalidad. Y más de eso es, creo que vemos en la película cómo Derbez, interpretando al profe, quiere animar a los niños y niñas que sean empresarios de sí mismos, porque siempre apela a una supuesta individualidad, que tú con tu propio esfuerzo puedes salir de tus condiciones. Entonces, no creo que se diferencie de las típicas guías del éxito o de los coachings, en los que se ignoran que también el azar, la suerte,
juegan un papel fundamental, sino que se cae en la ideología meritocrática, según la cual, y lo hemos hablado aquí, cada quien obtiene lo que se merece acorde a su propio esfuerzo. Y creo que entonces este entendimiento del rendimiento como el único responsable del lugar que uno ocupa en la sociedad es como el telos de toda la película. Y creo que al mismo tiempo también uno tendría que cuestionarse, bueno, pero ¿a qué tipo de rendimiento se refiere? Porque si nos imaginamos, por ejemplo, a la mesera de Sanborns, que trabaja seguramente 45, 50 horas a la semana, ganando una miseria, 5,000 pesos más propinas, haciendo a Slim cada vez más rico. Entonces, eso no es esfuerzo, eso no es rendimiento, eso no vale la pena que como sociedad lo valoremos un poco más, sino ni siquiera hacer esa pregunta, que aceptando la propia lógica, que obviamente es una ilusión, pero si tomamos en serio lo que propone, ¿por qué entonces el esfuerzo físico podríamos hablar de gente que trabaja en la construcción, de los meseros? O sea, hay muchísimos ejemplos de gente que, como dirían aquí, le echa muchísimas ganas, se chinga diario y gana una absoluta miseria. Entonces, ni siquiera tomando en serio los postulados meritocráticos, si llega a nada. Y ya lo último, para que vayas tú, que también yo creo que me parece un ataque a la imaginación de los niños, porque, digamos, todo el tiempo en la película se hace o se pone énfasis, se evoca lo nuevo o lo supuestamente nuevo, lo innovador. Mientras que al mismo tiempo se hace una película, muy poco imaginativa en todos los sentidos. Porque es como tú dijiste, es como que vamos a ser creativos, radicales, el nombre de la película, para terminar en lo mismo. Dar el esfuerzo para adecuarnos a la prueba enlace. Y precisamente esos juegos de dentro del capitalismo muestran que hay muchos caminos para la opresión, pero sigue siendo opresión. Ahí no hay nada de radical y mucho menos innovador o transgresivo. Pero lo perverso me parece es que la película juega con eso. Sin duda. Me parece que, yo voy a hacer énfasis en otro participante que me parece un poco ausente en general en la película, pero es el resto de profesores. Que también eso, digamos, me parece interesante, porque pareciera porque no son radicales. Justo, porque parecieran evocar a profesores convencionales, ¿no? Uh-huh. Incluso, digamos, ese es uno de esos hombres de paja nuevamente, o figuras que se crea como para pelear con ello, de los profesores convencionales no quieren trabajar, no quieren hacer sus chambas, son flojos. Y me recuerda muchísimo, digamos, como hace ya casi una década, en 2015, como fue, digamos, la marcha de los profesores del CENTE, que fue justamente una protesta en contra de las evaluaciones. Es decir, seguramente el profesor Sergio Juárez no hubiera estado en esas marchas en contra de las evaluaciones, porque evidentemente le importan bastante. O sea, y es justamente, a mí me parece que hay que tener cuidado justamente con eso, que es muy fácil descartar el papel de los profesores, pero de nuevo me parece que tienen que ser evaluados o tiene que ser analizados el papel de los profesores también en función de las condiciones que les tocan. Porque muchos profesores, incluso me atrevería a decir que a veces tener trabajos en secundarias en lugares sumamente alejados o muy empobrecidos y llenos de violencia es casi un trabajo de riesgo, porque a muchos los han matado, incluso pandillas que están cerca, que amenazan, que no sé qué. ¿Qué pasa en la película? Además, ¿qué pasa en la película? Es cierto. O sea, a lo que voy es, no se tematiza esa cuestión. O sea, a lo mejor tiene que ver un poco eso también con el hecho de que los profesores tengan su convencionalidad. Que de nuevo, eso tampoco creo que sea así. O sea, en el fondo muchos profesores tienen que batallar bastante para poder dar clases pese a las condiciones que están, ¿no? Sí. Yo creo que incluso, digamos, esta preocupación por las pruebas enlace podría considerarse otro grillete porque deben de cumplir con esos estándares encima de todas las condiciones de mierda que existen, ¿no? O en las que tienen que trabajar. Que existen y que además aplican para ellos mismos. Exacto, o sea, exacto. Que ganan muy poco, que tienen que hacer milagros, que tienen grupos gigantescos, o sea, que aplican para sus propias condiciones de trabajo. Entonces, ni el director, ni Sergio Juárez, ni el resto de los alumnos como que se ponen a pensar que quizás los profesores también tienen esa clase de necesidades, de que quizás no se puede dar clases como uno querría en las condiciones así, y que más bien los profesores que pese a todo se esfuerzan por estar tratando de educar, la verdad es que casi que son héroes, porque con las condiciones con las que trabajan es realmente inaudito. Entonces, a mí me parece que eso también es como otra forma de invisibilizar este papel de los profesores y de las problemáticas de sus condiciones. Y que hay luchas que justamente se están dando hoy en día para tratar de cambiar esas situaciones, y que películas justo como esas, que proveen más bien como ideologías
dirigidas a la individualidad, hacia el personalismo, hacia la competencia, me parece que en el fondo lo que tratan de hacer es de desintegrar o desdibujar esta imagen de los profesores. No sé, como que yo siento que ahí hay algo. Sí, o sea, a pesar de todas mis críticas, y no es que lo que voy a decir sea menos crítica, sino me parece un reflejo muy emblemático de un pensamiento que creo que pulula en una buena parte de la, vamos a llamarle, élite cultural académica mexicana, sin que sea en su totalidad, pero sí una buena parte, de que el problema en México es educación. Lo que falta es educación. Que luego, para simplificarlo un poco y provocar a la gente que nos ve y escucha, se resumen frases tipo del Chicharito de que lo que nos hace falta es imaginarnos cosas chingonas. Sí se puede. Y lo vemos en la película con la idea de que Derbez le inculca una y otra vez a los alumnos lo que pueden ser. Astronauta, que es como el cliché absoluto, y tú puedes dar clases allá, y tú puedes ser lo que tú quieras prácticamente. Entonces, ese tipo de ilusiones ideológicas, sin tomar en cuenta lo estructural, creo que es un reflejo paradigmático de muchas críticas a la sociedad mexicana, que terminan en lo que tú dices, en ilusionarse, o más bien, yo diría, mantenerse en el velo ideológico de una meritocracia que premia supuestamente al esfuerzo propio, individual. Y luego, además, me parece que en la película se glorifica una lógica instrumental, porque se reduce la educación, incluso dentro del paradigma supuestamente creativo del profe, que lo que importa no tanto son análisis poéticos, sino que en realidad necesitamos más conocimientos prácticos. Entonces, por más inofensivo que eso aparece en la película, creo que el objetivo, de alguna forma, sin querer queriendo, es en realidad lograr una desolidarización de los más jóvenes, es decir, que de lo que se trata desde mi punto de vista es crear sujetos que sirvan o que sean útiles a la economía del mercado capitalista que requiere esa lógica instrumental, que requiere conocimientos prácticos, porque en la película él les habla de algo de física o matemática y lo prueban en la realidad. Pero, ¿qué pasa entonces con el conocimiento de las ciencias del espíritu, como diría Hegel, o de las humanidades? Que no es algo que puedes comprobar, sino precisamente uno podría decir de manera contraintuitiva que ¿qué pasa entonces con lo no útil, con lo inútil? ¿Lo debemos de eliminar? ¿Eso no vale nada? Y creo que otra vez eso es parte de esa ideología en México que desprecia prácticamente el conocimiento teórico, lo intelectual, lo ve como con un sospechosismo constante. Pero ustedes realmente ¿qué hacen? ¿Qué aportan? ¿Tú qué haces? ¿Cómo se aplica en el sistema? Y creo que sin querer queriendo, insisto, también se ve eso en la película. Es muy cierto, es muy cierto. Yo creo que eso también nos lleva un poco a reflexionar sobre el papel de la educación, porque, digamos, el hecho de que la propuesta de Derbez nos parezca ideológicamente bastante peligrosa y nada radical en el fondo, sino más bien conservadora, sí es importante, yo creo que retomar que existe preocupaciones también de muchas personas acerca del sistema educativo y que eso es cierto. O sea, hay muchos reclamos, no solamente, digamos, respecto a las condiciones, sino también a la forma en la que se da la educación, que siempre ha sido un dilema, no solamente aquí en México, sino todas las naciones han peleado el tema de la educación, porque es uno de los fundamentales para las élites que son inteligentes y se importan, porque también hay élites que no alcanzan a ver el valor de eso y les vale madres, ¿no? Pero a mí me parece que una propuesta distinta o que yo, digamos, con la cual contrastaría la propuesta que nos viene a hacer Derbez de Sergio Ramírez como el profesor coaching, que ayuda a los alumnos a sacar lo mejor de ellos en términos de conocimiento práctico. Trataría de reflexionarlo un poco más desde el punto de vista de Freire, por ejemplo, que él decía que la educación, o sea, el objetivo básico de la educación, que creo que es algo que tendríamos que preguntarnos todos, que a veces se da como por sentado que ir a la escuela es en sí mismo bueno, pero es importante también ponerse a reflexionar, digamos, cuál es su valor y por qué es relevante. Y entonces lo que dice Freire al final es que justamente esa reflexión sobre por qué es importante la educación y por qué es importante que yo deba de tomar, no digamos que deba ser consciente de la necesidad ética de la educación, es justamente uno de los objetivos de la educación, valga la redundancia. O sea, como ser capaces de despertar en nosotros la conciencia ética de que la educación es algo que me une con el resto, pero que solamente, digamos que en última instancia, me parece que en última instancia es incidir en el individuo éticamente con la idea de que es necesario formarse a sí mismo
también como para asegurar cierta liberación propia. Aunque ahora que lo estoy exponiendo, creo que tiene varios errores esa idea. Pero por lo menos, digamos, creo yo que es importante pensar en una educación distinta, un modelo distinto, porque eso también es importante, que normalmente en las discusiones sobre el sistema educativo, como que ahorita está muy en boga las posiciones tanto como neoliberales como un poco más nacionalistas, que pierden de vista los objetivos reales de la educación por anteponer quizás sus ideales más patrióticos de hacer énfasis en ciertos momentos de la historia o preferir un poquito más de lectura por sobre otra, pero en el fondo que no se da la pregunta justamente sobre ¿cuál es el sentido de la educación? ¿Para qué debería servirnos la educación a los seres humanos? Que ahí es donde yo creo que Freire tiene un punto por lo menos distinto, que la educación no debe ayudarnos a ser más funcionales o a aumentar nuestro valor como capital humano, sino que nos tiene que ayudar a ser un poco más libres. Y yo creo que en ese sentido sí lo es, o tendría cierto sentido. Pero es importante plantear otro modelo de educación para que pueda permitirse una crítica o esta clase de elementos ideológicos puedan salir un poco a la luz, ¿no? Sí, que sobre eso no se habla, porque tenemos por un lado la evidencia empírica de que en México muchísimas personas con licenciatura o quizás hasta posgrados trabaja como el cliché, como taxista, como repartidor de Uber, y sin que yo diga que esos trabajos no valen, pero ahí se ve claramente que personas bajo el estándar del statu quo actual, muy educadas, que le echaron muchas ganas, no tienen trabajo que corresponden ni remotamente con el, entre comillas, esfuerzo personal. Esa contradicción. Luego, la limitante estructural, desde mi punto de vista, se ve de manera bestial, pero hermosa en el examen UNAM. Que la UNAM ofrece, vamos a decir, la Facultad de Políticas para tal carrera, vamos a decir comunicación, al año, vamos a decir 100 lugares. Y si aplican 10,000, entonces, no porque todo mundo saca el puntaje casi perfecto, van a abrir entonces 10,000 lugares. Sino se van a quedar 100, aunque todos saquen el puntaje perfecto o si todos salen casi con 0 puntos. Es decir, hay una limitante estructural que no depende de que todos sean unos chingones o todos sean unos flojos, tontos, ignorantes. Y lo mismo pasa en el capitalismo. Es decir, como ya decía Marx, de que necesita estructuralmente la desigualdad, es decir, no todos podemos ser empresarios, no todos podemos fundar una empresa o digamos vivir de apps o ser como alguien como Derbez se imagina que el mexicano debería de ser, porque alguien tiene que hacer el trabajo que ellos no quieren hacer. Entonces, digamos, este tipo de contradicción estructural no se quiere ver. Y lo último es que esa pregunta que tú hiciste, que me parece muy difícil de responder y es muy complicada, ¿para qué debería de servir la educación? Para mí sería, porque eso es complicado y luego siento que hacen foros tras foros y no llegan a mucho. Desglorificar para mí el papel de la educación sería muy importante, porque para mí no tiene nada que ver el valor de la persona con su educación en términos liberales. Nada que ver. O sea, nada más porque alguien nunca fue ni siquiera a la primaria, entonces vale menos y no merece vivir de su trabajo. Para mí eso no tiene absolutamente nada que ver. Con eso yo no digo que las personas no deberían de ir a la escuela y deberíamos de tener mejores escuelas, sino simplemente a veces yo siento que se cae, y no digo que tú, pero a veces en el discurso de que si estudias mucho y le echas ganas, entonces tu valor como persona es mayor. Que de hecho es algo incluso un poco autoritario, ¿no? Porque va en contra del principio democrático que en teoría es con el que funciona este país o el sistema político del país, que debería de decir en su modo ideal que todas las personas valen lo mismo, simplemente por ser personas, no por la cuestión educativa. Meter la educación educativa es más bien meter una cuestión autoritaria y protofascista dentro de la organización de las sociedades. Estoy totalmente de acuerdo. Y eso, bueno, yo nada más para acabar, luego Derbez se convierte en filósofo y cita una frase del filósofo británico que fue John Stuart Mill, en la que prácticamente glorifica el libre albedrío en el sentido de que es tu decisión. Hay un chavo que está involucrado, por lo menos así lo entendí, en el narcotráfico, pero no por decisión propia, sino porque nace en la desgracia absoluta y lo amenazaban prácticamente a muerte si no participaba. Y Derbez prácticamente se queda con la idea de que, bueno, pero aún así es tu decisión. Cita de Instagram, porque estoy seguro que ahí lo leyó, una frase de John Stuart Mill que sería mucho más complicado que eso, porque él hablaba también de que hay un liberalismo económico
versus uno político. Él sería mucho más del político. Derbez, sin que lo sepa, se ubica mucho más del otro, porque digamos, incluso dentro de la corriente liberal se hablaba de que si no se garantizan ciertas condiciones sociales, políticas, no tiene caso hablar de libertades. Entonces, nunca se mete en ese tipo de complicaciones teóricas. Lo cita como si estuviese scrolleando en Instagram, y creo que lo que pasa, y con eso ya yo acabo, es que se cae o se queda en lo que Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista, porque se abordan, sin profundizarlos tampoco, los temas culturales. Hay como un aborto, se cuestiona como la autoridad del profesor, se cuestiona como la corrupción del Estado mexicano, y todo eso me parece pseudo progresista dentro del espíritu neoliberal, que argumenta con cierta radicalidad cuando es absolutamente más de lo mismo, y yo diría, en ese sentido, hasta más opresivo, porque se asume a sí mismo como contrahegemónico. Para mí eso es más peligroso, porque esta película, y lo hablamos antes de grabar, no es la clásica comedia de Derbez que quiere ser una pendejada y no es más que una pendejada, sino con esta película él te quiere mandar un mensaje, que un cambio es posible. Y entonces, no sé si quieres decir algo más. No. Bueno, vi que algunos críticos de cine como que hablaban de esta película muy en el sentido de que el cine mexicano se divide casi que en dos. Por un lado, las películas tipo Derbez de familias ricas mexicanas en Miami o cosas así. Y por el otro lado, como las películas tipo Amores Perros o Perfume de Violetas. Digamos, como películas mucho más crudas que muestran como la violencia. Entonces, me sorprendió bastante que muchos estaban más bien catalogando esta película de Derbez del lado de las películas como más serias, más acá, como cuando para mí va más del otro lado, pero bueno. Sí, estoy de acuerdo. ¿La recomiendas? Yo la verdad es que no. Si pueden mejor verse otra, valdría más la pena. Ni yo tampoco. Vean otra película o mejor no vean nada, en todo caso. Y bueno, a menos que tengas algo más, nos vemos la otra semana. Cuídense. Hasta la próxima. Bye.